Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinergia te informa. Hoy arrancamos con un tema candente, la inteligencia artificial y su impacto en el futuro del trabajo. Pero antes, recordemos nuestro lema. La inteligencia artificial no es mágica, pero puede ser poderosa si la usamos con criterio. Me temo que vamos a estar ocupados. Con esa frase, Jensen Huang, CEO de NVIDIA, dejó claro que la inteligencia artificial no va a destruir empleos de inmediato, sino que los transformará radicalmente. Pero no todos comparten su optimismo. Elon Musk, en cambio, advierte que la IA provocará una profunda transformación laboral con consecuencias difíciles de manejar. Aquí tenemos dos visiones enfrentadas. Huang defiende que la IA generará nuevos roles, desde arquitectos de modelos hasta entrenadores de algoritmos. Para él, la historia se repite. Igual que en la revolución industrial, los trabajos no desaparecieron, sino que cambiaron. Musk, en cambio, sostiene que esta vez la velocidad y escala del cambio no dará tiempo a una adaptación social ordenada. La tensión entre estas posturas revela una pregunta de fondo. ¿La inteligencia artificial será un motor de crecimiento o una amenaza para la estabilidad laboral? La paradoja es evidente. Si bien Juan se apoya en el boom de NVIDIA como símbolo de prosperidad, Musk pone sobre la mesa la amenaza de un desempleo masivo que podría derivar en conflictos sociales. Además, no es solo un debate económico. Hay un ángulo ético y político. Si la IA desplaza a millones de trabajadores, ¿quién será cargo de la transición? Musk ha sugerido la renta básica universal, pero no está claro quién financiaría un sistema de ese calibre. Mang, por su parte, parece confiar más en la resiliencia del mercado y la innovación, pero no ofrece soluciones claras para los sectores vulnerables. Y no olvidemos el componente geopolítico. La narrativa de Juan encaja con la visión estadounidense de liderar la innovación tecnológica, mientras que Musk, con su tono apocalíptico, parece advertir sobre los riesgos de un futuro descontrolado. Dos discursos que, de una forma u otra, moldean la percepción pública de la IA. Sea como sea, este debate nos invita a pensar en lo que viene. ¿Preparación o improvisación? El tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que el impacto de la IA en el empleo no será uniforme. Algunos sectores verán oportunidades inéditas, otros sufrirán una disrupción difícil de absorber. La inteligencia artificial no reemplaza al ser humano, pero sí reconfigura lo que significa trabajar. El dato. En el 2024, más del 60% de las ofertas laborales en el sector tecnológico ya incluían alguna referencia a competencias en inteligencia artificial, un salto enorme frente al 15% registrado apenas 5 años antes. Seguimos en Sinergia Te Informa con otra pregunta clave. ¿Qué nos dicen los informes sobre el futuro del empleo frente a la inteligencia artificial? Aquí las visiones se multiplican y lo más inquietante es que todas parecen plausibles. Existen informes que proyectan un panorama optimista. La IA aumentará la productividad, reducirá costos y abrirá nuevos campos de innovación. Pero hay otros, igual de sólidos, que alertan sobre un desempleo estructural de grandes proporciones. Lo sorprendente es que ambos escenarios conviven en paralelo, como si fueran realidades potenciales esperando activarse. La disparidad no surge por capricho, sino por la complejidad de las variables. Por ejemplo, un informe puede basarse en el impacto inmediato en sectores automatizables como el transporte o la manufactura, mientras otro toma en cuenta la creación de empleos en áreas emergentes, como el diseño de modelos, la ética algorítmica o la supervisión de sistemas inteligentes. El resultado, dos futuros radicalmente distintos. Y lo más preocupante es que esta divergencia en las predicciones puede llevar a una peligrosa inacción política. Si los gobiernos no saben qué escenario priorizar, corren el riesgo de no prepararse para ninguno. Una apuesta a que la IA sea positiva podría dejarnos vulnerables frente al desempleo masivo. Asumir solo lo negativo podría frenar la innovación necesaria para competir en el mercado global. De hecho, la cuestión se convierte en un dilema estratégico.
Invertir en capacitación masiva para reconvertir a la fuerza laboral o en redes de protección social que amortigüen el golpe. Lo lógico sería avanzar en ambas direcciones, pero eso implica una coordinación política y empresarial que rara vez se logra a tiempo. La lección es clara. El futuro del empleo frente a la IA no es una línea recta, sino un abanico de posibilidades. Prepararnos para la incertidumbre es más sensato que apostar todo a un único pronóstico. Y, en esa incertidumbre, lo que se decida hoy en políticas públicas, educación y ética empresarial será lo que determine si la IA se convierta en una aliada de la prosperidad o en una fuente de desigualdad masiva. Pasemos ahora a la arena geopolítica. Estados Unidos y China no solo compiten por tecnología, compiten por el futuro mismo de la inteligencia artificial. Lo interesante es que sus enfoques son completamente distintos. Estados Unidos persigue la llamada AGI, la inteligencia artificial general, como si fuera el santo grial tecnológico. Grandes laboratorios concentran inversiones multimillonarias con la esperanza de crear sistemas capaces de razonar y aprender como un humano. China, en cambio, parece mucho más pragmática. En lugar de soñar con una AGI, aplica la AI en problemas concretos como optimizar cultivos de tomates o gestionar el tráfico de sus megaciudades. La diferencia no es trivial. Mientras que la visión estadounidense puede generar avances disruptivos pero inciertos, la estrategia china construye poder desde lo inmediato: productividad agrícola, control urbano, seguridad nacional. En el corto plazo, esta táctica da resultados visibles y fortalece su economía. En el largo plazo, el riesgo es quedarse rezagados si la AGI realmente se convierte en la próxima gran revolución. Aquí surge una pregunta clave. ¿Quién lleva la ventaja? Estados Unidos domina en investigación puntera y en atracción de talento, pero China lidera en despliegues a gran escala. Además, la falta de regulaciones internas en China acelera la adopción de tecnologías que en Occidente todavía generan debates éticos intensos. No se trata solo de una carrera tecnológica, sino de una batalla cultural. Estados Unidos promueve la narrativa de la IA como liberación del potencial humano, China como herramienta de control y prosperidad social. Dependiendo de cuál enfoque prevalezca, el futuro digital podría ser una especie de innovación abierta o un ecosistema centralizado y vigilado. Lo cierto es que el mundo no puede ignorar esta dualidad. El desenlace no solo impactará en Silicon Valley o Pekín, sino en todas las economías que dependen de la IA para su desarrollo. La tensión entre el sueño de la AGI y la utilidad inmediata marcará la década que viene. La IA no avanza en línea recta. Algunos la usan para conquistar el futuro, otros para controlar el presente. El dato. China ya utiliza inteligencia artificial para coordinar sistemas de riego en cultivos que abarcan miles de hectáreas, logrando aumentos de hasta un 20% en la eficiencia agrícola. Pero eso no es todo, porque la inteligencia artificial no puede avanzar sin un recurso crítico: los semiconductores. Y aquí China se enfrenta a una encrucijada. Necesita su propia TSMC para soportar la presión de Estados Unidos, y la carrera por lograrlo se acelera. En TED, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC, es la joya de la corona en la fabricación de chips. Hoy produce más del 90% de los semiconductores avanzados del mundo, piezas fundamentales para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial. El problema para China es que depende en gran medida de estas importaciones, mientras Estados Unidos aplica sanciones cada vez más estrictas para limitar su acceso. la respuesta china ha sido impulsar a su propia industria local. Empresas emergentes crecen a un ritmo vertiginoso, con un objetivo claro: independizarse tecnológicamente y reducir la vulnerabilidad estratégica. Para Pekín, este no es solo un asunto económico, es un tema de seguridad nacional. La supremacía en chips equivale a la supremacía en inteligencia artificial y, por extensión, en poder militar y geopolítico. El gran desafío es que fabricar chips de última generación no se logra de la noche a la mañana.
Se requiere infraestructura extremadamente compleja, maquinaria de litografía avanzada, en su mayoría controlada por Europa y Estados Unidos, y un ecosistema de ingenieros que toma décadas formar. A pesar de los avances chinos, la brecha tecnológica sigue siendo considerable. Esto plantea un escenario de tensión constante. Estados Unidos busca proteger a TSMC y mantener el dominio tecnológico, mientras China acelera con fuertes subsidios y estrategias de integración vertical. En el medio, el resto del mundo se enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Quién garantizará el suministro estable de chips cuando la rivalidad escale aún más? El desenlace de esta carrera determinará no solo el futuro de la IA, sino también el equilibrio de poder global. Si China logra consolidar un fabricante equivalente a TSMC, podríamos entrar en una nueva era de bipolaridad tecnológica. La batalla por los chips no es de silicio, es de soberanía. El dato. Para producir un chip de última generación se necesitan más de 700 pasos de fabricación altamente especializados, y un solo error en la cadena puede arruinar una oblea entera valorizada en millones de dólares. Llegamos al corazón del mundo empresarial, donde la inteligencia artificial promete revolucionar industrias enteras. Pero aquí surge un problema inesperado: la falta de estrategia. Muchas compañías dicen apostar por la IA, pero en realidad no saben cómo implementarla con eficacia. Un número creciente de directivos reconoce que la IA no es un proyecto aislado, sino un cambio de paradigma. Sin embargo, la mayoría carece de una hoja de ruta clara. Se lanzan pilotos que nunca escalan, se invierte en herramientas que quedan subutilizadas y se sobreestima la capacidad de los equipos internos para adaptarse. La consecuencia es doble. Por un lado, los proyectos de IA generan frustración y escepticismo cuando no cumplen expectativas. Por otro, se desperdician recursos que podrían haber sido claves para innovar en áreas críticas como la experiencia del cliente, la logística o la ciberseguridad. La brecha entre intención y ejecución se vuelve cada vez más evidente. Aquí se revela un patrón común. Muchas empresas ven la IA como un accesorio de moda y no como un proceso de transformación integral. Falta visión estratégica, liderazgo técnico y, sobre todo, una integración real con los objetivos del negocio. Sin esa alineación, la IA corre el riesgo de convertirse en una vitrina cara, pero inútil. No se trata solo de implementar modelos, sino de repensar procesos. La IA requiere datos de calidad, cultura organizacional abierta al cambio y una estrategia que priorice impacto sobre espectáculo. Las empresas que no entiendan esto quedarán rezagadas frente a competidores que sí logren articular la tecnología con resultados tangibles. El mensaje es claro. Sin estrategia, la inteligencia artificial no es más que un experimento costoso. Con ella, en cambio, puede ser la herramienta que impulse la ventaja competitiva del futuro. La IA no fracasa por falta de poder, sino por falta de dirección. El dato. Un estudio reciente encontró que más del 70% de las empresas que invierten en IA no han logrado desplegar sus proyectos más allá de pruebas piloto, lo que refleja la enorme brecha entre intención y ejecución. Avanzamos con una verdad incómoda. Muchos proyectos de inteligencia artificial nunca pasan de ser experimentos de laboratorio. Prometen resultados espectaculares, pero no logran impacto real en el mercado ni en la vida cotidiana. Este fenómeno no es nuevo. La historia de la IA está llena de inviernos tecnológicos en los que las expectativas superaron a los logros. Hoy, pese al enorme avance en modelos generativos y en procesamiento de datos, miles de iniciativas empresariales siguen sin mostrar aplicaciones tangibles o escalables. La brecha entre investigación y aplicación se hace evidente cuando vemos startups que levantan millones de inversión pero no logran demostrar un caso de uso claro. Los prototipos funcionan en ambientes controlados, pero al enfrentarse a la complejidad del mundo real, clientes, regulaciones, costos, se desmoronan. Esto genera un efecto colateral peligroso, el escepticismo. Cuando demasiados proyectos fallan, la confianza del mercado se erosiona. Los inversionistas se vuelven cautelosos y los equipos internos pierden motivación.
Lo que debía ser una revolución se convierte en un cúmulo de promesas incumplidas. Aquí se revela un patrón común. Muchas empresas ven la IA como un accesorio de moda y no como un proceso de transformación integral. Falta visión estratégica, liderazgo técnico y, sobre todo, una integración real con los objetivos del negocio. Sin esa alineación, la IA corre el riesgo de convertirse en una vitrina cara pero inútil. No se trata solo de implementar modelos, sino de repensar procesos. La IA requiere datos de calidad, cultura organizacional abierta al cambio y una estrategia que priorice impacto sobre espectáculo. Las empresas que no entiendan esto quedarán rezagadas frente a competidores que sí logren articular la tecnología con resultados tangibles. El mensaje es claro. Sin estrategia, la inteligencia artificial no es más que un experimento costoso. Con ella, en cambio, puede ser la herramienta que impulse la ventaja competitiva del futuro. La IA no fracasa por falta de poder, sino por falta de dirección. Nos adentramos ahora en la frontera de la ciencia con una pregunta existencial. ¿Qué tan probable es que exista vida en el universo? Un estudio matemático reciente sugiere que la vida, tal como la conocemos, es casi imposible. El trabajo se basa en cálculos de probabilidad que combinan parámetros astrofísicos, químicos y biológicos. La conclusión es inquietante. Aunque el universo es inmenso, las condiciones necesarias para que aparezca vida son tan específicas que la probabilidad de que surja es extremadamente baja. Esto reaviva el debate sobre si nuestra existencia es un accidente cósmico único. El análisis considera factores como la formación de moléculas complejas, la estabilidad de órbitas planetarias y la presencia de agua líquida. Cada variable reduce drásticamente las posibilidades. Si bien la famosa ecuación de Drake sugería que debía haber miles de civilizaciones, este nuevo enfoque plantea un escenario mucho más pesimista. Sin embargo, hay un punto débil en este razonamiento. La muestra es limitada. Solo conocemos un ejemplo de vida, la Tierra, lo cual sesga cualquier cálculo. Es posible que la vida pueda surgir bajo condiciones distintas a las que entendemos hoy, y ese margen de incertidumbre aún no está resuelto. Más allá de las cifras, el debate toca fibras filosóficas y éticas. Si la vida es tan rara, ¿no deberíamos redoblar esfuerzos para proteger la que ya existe en nuestro planeta? La idea de ser únicos en el cosmos refuerza la responsabilidad de cuidar nuestra biosfera. Sea improbable o no, lo cierto es que nuestra existencia sigue siendo un misterio fascinante. La ciencia busca números, pero la pregunta de fondo trasciende lo matemático. ¿Qué significa ser la excepción en un universo aparentemente vacío? La rareza de la vida no la hace frágil, la convierte en un tesoro irreemplazable. El dato, la ecuación de Drake, formulada en 1961, estimaba la cantidad de civilizaciones inteligentes en la galaxia. Dependiendo de los valores que se asignen a sus variables, la respuesta puede ir desde millones hasta 0. Llegamos al final de este episodio de Sinergia Te Informa. Hoy recorrimos desde la transformación laboral que plantea la inteligencia artificial hasta la carrera geopolítica por los chips, pasando por dilemas éticos, innovaciones empresariales y descubrimientos científicos que cambian nuestra forma de ver el mundo. Si te gustó este recorrido, recuerda suscribirte, compartir y dejar tu comentario. Queremos saber tu opinión. ¿Ves a la IA como aliada o como amenaza? Sinergia Te Informa es un proyecto de Sinergia Innovaciones, especialistas en soluciones informáticas y tecnología en Ecuador. La inteligencia artificial no es mágica, pero puede ser poderosa, si la usamos con criterio.